El enrejado y la vid. Una visión que transformará tu iglesia, discípulos que hacen discípulos. Por Colin Marshall y Tony Penn. Capítulo 1. El enrejado y la vid. En nuestro jardín hay dos enrejados. El que está sujeto al muro del fondo del garaje es un hermoso conjunto de tiras de lámina flexible que se cruzan entre sí, conocido como entramado. Ojalá pudiera decir que yo mismo lo hice, pero no es así. Es resistente y seguro, y su diseño fue cuidadosamente pensado. Además, su pintura color verde se ha ido renovando con el tiempo. Solo le hace falta una cosa, una vid. Me imagino que alguna vez hubo allí una vid, a menos que la construcción del enrejado haya sido una de esas obras artesanales que tardan tanto en hacerse que, al final, nadie se preocupa de plantar algo que crezca adosado a ella. Ciertamente alguien se tomó la molestia y el tiempo de hacerlo. Es casi una obra de arte. Pero si alguna vez hubo una vid creciendo en este hermoso enrejado, ya no quedan restos de ella. El otro enrejado se apoya contra el cerco del costado y apenas se asoma detrás de un florido jazmín, que me hace pensar en la vid que podría estar creciendo ahí. Con un poco de fertilizante y riego ocasional, el jazmín no deja de dar nuevos brotes, trepando de lado a lado, hacia arriba y por encima del cerco, desplegando sus delicadas flores blancas a medida que se acerca el calor de la primavera. De vez en cuando hay que podarlo y también sacar las malezas que crecen en su base. Un par de veces he tenido también que rociarlo con insecticida para evitar que las orugas se den un banquete con sus jugosas hojas verdes. Pero el jazmín sigue creciendo. Es difícil saber en qué estado se encuentra el enrejado detrás del jazmín, pero en las pocas áreas en que aún es visible, se puede ver que hace tiempo que no ha recibido una mano de pintura. En un extremo, los insistentes dedos del jazmín lo han separado del muro, y aunque más de una vez he tratado de volverlo a su sitio, es inútil. El jazmín se ha apoderado de él. Sé que a la larga tendré que hacer algo al respecto, porque algún día el peso del jazmín hará que el enrejado se despegue por completo del muro y todo terminará en el suelo. Ante esta posibilidad, varias veces he pensado en sacar un tallo o un renuevo de la planta para ver si crece en el hermoso pero vacío enrejado del garaje, pero no lo he hecho porque taparlo sería una lástima. El trabajo en el enrejado absorbe y se apodera de todo. Al observar los dos enrejados, sentado en el corredor de atrás, más de una vez he pensado que las iglesias son una combinación de enrejado y vid. La tarea fundamental de todo ministerio cristiano es la de predicar el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, cuidando que la gente se convierta, cambie y alcance una mayor madurez en ese Evangelio. Este trabajo es como plantar, regar, fertilizar y cuidar una planta. Y así como hace falta algún tipo de estructura para que la planta pueda crecer en ella, así también los ministerios cristianos necesitan cierta estructura y soporte. Tal vez no haga falta mucho, pero al menos necesitamos un lugar donde reunirnos, algunas Biblias para leer y ciertas estructuras básicas de liderazgo dentro de nuestro grupo. Todas las iglesias, comunidades o ministerios cristianos tienen algún tipo de enrejado que les da forma y le presta apoyo a la obra. A medida que el ministerio crece, el enrejado también necesita recibir atención. A medida que la vid crece, la administración, las finanzas, la infraestructura, la organización y el gobierno se vuelven cada vez más importantes y más complejos. En este sentido, es invaluable contar con buenos trabajadores que se dediquen al enrejado, y todos los ministerios en crecimiento los necesitan. ¿En qué estado se encuentran el enrejado y la vid en tu iglesia? Quizás el enrejado ha pasado a ser más importante que la vid, hay comités, estructuras, programas, actividades y obras para recaudar fondos, y mucha gente trabaja para que todo ello siga funcionando, pero solo unos pocos se ocupan de la tarea de hacer que la vid crezca. De hecho, quizás la única vez que efectivamente se trabaja para cultivar la vid es en el culto del domingo y, en tal ocasión, el único que lo hace es el pastor mientras da su sermón. Si tu iglesia es así, entonces lo más probable es que la vid se vea un tanto cansada. Las hojas no están muy verdes, las flores son poco abundantes y ya ha pasado un buen tiempo desde la última vez que se vieron brotes. El pastor sigue trabajando valientemente, sintiéndose agotado, desvalorado y un tanto desalentado porque el fiel trabajo que cada domingo le dedica a su vid no parece dar mucho fruto. De hecho, a menudo siente que le gustaría hacer más por ayudar y alentar a otros a involucrarse en el trabajo que la vid demanda, es decir, en el trabajo de regar, plantar y ayudar a las personas a crecer en Cristo. Pero la triste verdad es que la mayor parte de la organización del trabajo dedicado al enrejado también parece recaer en él, listados, asuntos referentes a la propiedad y el edificio, comités, finanzas, presupuestos, supervisión de la oficina de la iglesia, planificación y realización de eventos. Simplemente no le alcanza el tiempo. Y eso es lo que sucede con el trabajo en el enrejado, tiende a absorber el tiempo que debería dedicarse a la vid.
Tal vez sea porque encargarse del enrejado es más fácil y menos amenazador a nivel personal. Ocuparse de la vida es de persona a persona y requiere de mucha oración. Nos exige depender de Dios y abrir la boca para hablar de su palabra con otra persona. Por naturaleza, es decir, por nuestra naturaleza pecadora, rehuimos este tipo de cosas. ¿Qué preferirías hacer, ir a la iglesia a una tarde de limpieza y barrer unas cuantas hojas, o compartir el evangelio con tu vecino? ¿Qué es más fácil, tener una reunión de negocios para hablar sobre el estado de la alfombra en la iglesia, o tener una complicada reunión personal en la que tienes que reprender a un amigo por su conducta pecaminosa? Además, el trabajo en el enrejado sobresale más que el dedicado a la vid. Es más visible y estructural. Podemos apuntar a algo tangible, como un comité, un evento, un programa, un presupuesto, una infraestructura, y decir que hemos logrado algo. Pero podemos construir nuestro enrejado hasta el cielo, esperando hacernos de un nombre y lograr muy poco crecimiento en la vid. Este enfoque en el enrejado, tan común en muchas iglesias, proviene de una visión institucional del ministerio cristiano. No es raro que haya iglesias, organizaciones cristianas y denominaciones que terminan totalmente dedicadas a mantener su institución. Sé de una iglesia que tiene 23 diferentes organizaciones y estructuras funcionando semanalmente, y todas ellas aparecen listadas en el boletín semanal. Todas esas distintas actividades comenzaron en algún momento como buenas ideas para promover el crecimiento de la vida de la iglesia y, sin duda alguna, consiguen que muchas personas vengan al lugar de reunión durante la semana a hacer muchas cosas. Pero, ¿cuánto trabajo se está haciendo realmente con la vid? ¿Cuántas personas están escuchando la voz de Dios y, por medio del poder de su Espíritu, están creciendo en conocimiento y en santidad? En esta iglesia en particular, la respuesta es, muy pocas. Cualquiera que sea la razón, no hay duda de que en muchas de nuestras iglesias solemos dar más importancia a mantener y mejorar el enrejado que a cuidar de la vid. Organizamos reuniones, conservamos edificios, participamos en comités, nombramos funcionarios y nos ocupamos de ellos, administramos y recaudamos dinero, y, por lo general, hacemos todo lo que la denominación exige que se haga. Pero, por alguna razón, eso tiende a suceder cuando envejecemos. Empezamos a cansarnos de trabajar en la vid y tomamos cada vez más responsabilidades dentro de la organización. Y a veces, paradójicamente, puede ocurrir cuando los demás nos consideran exitosos en la tarea de cultivar la vid, de manera que dejamos de hacer este trabajo para comenzar a decirles a los demás cómo se hace. Pero una vez que nos detenemos a analizar la comisión que nos dio Dios a todos nosotros como miembros de su pueblo, la cosa se pone peor. La parábola del enrejado y la vid no es solo una representación de las dificultades de nuestra propia iglesia local, representa también la manera en que se ha desarrollado el evangelio en nuestra calle, barrio, ciudad y mundo. La vid y la comisión. En 1792, un joven llamado William Carey publicó un folleto titulado Una investigación con respecto a la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. En él, Carey rebatía la opinión general de la época respecto a que la gran comisión de Mateo 28 había sido cumplida por los primeros apóstoles y no se aplicaba a la iglesia de las generaciones siguientes. Para Carey, eso era renunciar a nuestra responsabilidad. Carey consideraba que la gran comisión era un deber y un privilegio para todas las generaciones, y así fue como empezó el movimiento misionero moderno. Para la mayoría de nosotros, eso ya no es objeto de controversia. Tenemos claro que debemos enviar misioneros a todos los confines de la tierra con la mira de alcanzar a todo el mundo para Cristo. Pero, ¿es eso realmente lo que nos pide Mateo 28 que hagamos? ¿Acaso la comisión también se aplica a nuestra propia iglesia y a todos los discípulos cristianos? Estos célebres versículos merecen ser analizados más a fondo. Cuando los abrumados discípulos vieron a Jesús resucitado en el monte en Galilea, cayeron de rodillas ante él, sintiendo en sus corazones una mezcla de asombro y duda. Y cuando Jesús se acercó a hablarles, sus palabras no ayudaron a calmarlos. Les dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra», Mateo 28:18. Esta sorprendente afirmación nos recuerda a Daniel 7, donde leemos que alguien como un hijo de hombre llega a la presencia del anciano de días y recibe dominio, gloria y reino, soberanía, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, Daniel 7:13 y 14. Lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos es ese soy yo, algo que los discípulos ya habían visto por sí mismos durante los últimos 3 años. Jesús había caminado entre ellos como el poderoso Hijo del Hombre, sanando enfermos, resucitando muertos, enseñando con autoridad, perdonando pecados y diciendo cosas como esta, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos.
Mateo 25, 31 y 32. Y en ese momento, ante la presencia del Hijo del Hombre, junto al monte en Galilea, estaban siendo testigos del cumplimiento de la visión de Daniel. Ese era el hombre ante quien se inclinarían los pueblos de todas las lenguas y naciones. Es con base en esta autoridad única, suprema y mundial del resucitado Hijo del Hombre, que Jesús comisiona a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones. A veces nuestras traducciones dan la impresión de que el énfasis de esta orden se encuentra en el vayan, pero el verbo principal de esta oración es hagan discípulos, apoyado por dos gerundios subordinados, bautizándolos y enseñándoles. Para hacer discípulos hay que hacerlo de dos maneras, bautizándolos y enseñándoles. Sin importar qué otro significado pudiera tener el bautizo, aquí se refiere a enseñar a los discípulos a arrepentirse y a someterse a la autoridad de Jesús, el Señor reinante del mundo. Los discípulos deben enseñar de la misma manera en que Jesús lo hizo con ellos. Él fue su maestro, ver Mateo 12:38, 19:16, 22:16, 24 y 36 y 26:18, y conforme les fue enseñando, ellos crecían en conocimiento y entendimiento. Ahora es a los discípulos a quienes les corresponde hacer nuevos discípulos, enseñándoles a obedecer los mandatos de su maestro. Esta tarea de hacer discípulos mediante la enseñanza equivale a la tarea de predicar el Evangelio que menciona Lucas en su relato de la comisión, donde Jesús dice, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Lucas 24:47. Pero, ¿qué hay del vayan, y de en otras versiones? Tradicionalmente, o al menos después de Carey, se ha interpretado como un mandato a hacer misiones, una orden de enviar al mundo a trabajadores del Evangelio. Sin embargo, eso podría llevar a las iglesias locales a pensar que, con el hecho de enviar al extranjero dinero y misioneros, están obedeciendo la gran comisión. Pero el énfasis no está en el vayan. De hecho, una mejor traducción sería cuando vayan o al ir. La comisión no trata esencialmente de evangelizar por ahí en algún otro país. Es más bien una comisión que hace de la tarea de hacer discípulos algo que toda iglesia y discípulo cristiano debería hacer normalmente y de manera prioritaria. La autoridad de Jesús no tiene límites de ningún tipo. Él es amo y señor de mi calle, mis vecinos, mi barrio, mis colegas de trabajo, mi familia, mi ciudad, mi país, y, sí, de todo el mundo. Nadie podría desear que se deje de enviar misioneros a predicar el Evangelio en lugares donde éste aún no se conoce, pero también deberíamos asegurarnos de que la tarea de hacer discípulos sea nuestra principal labor en nuestro hogar, nuestro vecindario y nuestra iglesia. Cuando Jesús dice en Mateo 28:19 hagan discípulos, no solo les estaba hablando a los apóstoles que estuvieron junto a él durante su última aparición, después de resucitar. A los primeros discípulos se les instruyó que hicieran discípulos. Y como estos recientes discípulos estaban sujetos a la soberanía universal de Cristo y debían obedecer todo lo que Jesús había enseñado, tenían las mismas obligaciones que los primeros 12 en cuanto a continuar la labor de anunciar la soberanía de Cristo, y también los que escuchaban a esos últimos, y así, hasta el fin del mundo, la consumación de los tiempos. Don Carson concluye que el mandato está dirigido al menos a los 11, pero a los 11 en su rol de discípulos, versículo 16. Por lo tanto, constituyen un modelo a seguir por todos los discípulos de Jesús tienen la obligación de hacer que otros se conviertan en lo que ellos son, discípulos de Jesucristo. Ser discípulo es ser llamado a hacer otros discípulos. Claro está que cada cristiano recibe y ejerce distintos dones y ministerios, en los siguientes capítulos profundizaremos sobre este tema. Pero como todos somos discípulos de Cristo y tenemos con él una relación de maestro-alumno, de señor y seguidor, todos somos hacedores de discípulos. En consecuencia, el objetivo del ministerio cristiano es muy simple y, en cierto sentido, puede ser medido. ¿Estamos haciendo y formando verdaderos discípulos de Cristo? Las iglesias siempre tienden hacia el institucionalismo y la secularización, así que la preservación de programas y estructuras tradicionales se convierte en el punto focal, perdiéndose de vista el objetivo de hacer discípulos. El mandato de discipular nos entrega un referente con el cual medir si nuestra iglesia está involucrada o no en la misión de Cristo. ¿Estamos haciendo verdaderos discípulos de Jesucristo? Nuestro objetivo no es hacer miembros para la iglesia o para nuestra institución, sino verdaderos discípulos de Jesús. O, para volver a nuestra parábola, nuestro objetivo es hacer crecer la vid, no el enrejado. Con el ejemplo del enrejado y la vid se pueden plantear las dudas fundamentales del ministerio cristiano. 1. ¿Cuál es el objetivo de la vid? 2. ¿Cómo crece la vid? 3. ¿Qué relación tiene la vid con mi iglesia? 4. ¿Cuál trabajo tiene que ver con la vid y cuál con el enrejado, y cómo podemos reconocer la diferencia? 5. ¿Qué papel debe realizar cada persona en el crecimiento de la vid? 6. ¿Cómo podemos hacer que más personas se involucren en la tarea de ocuparse de la vid?
7. ¿Cuál es la relación que debería existir entre el enrejado y la vid? En los siguientes capítulos plantearemos que existe una necesidad urgente de responder estas preguntas, porque reina la confusión al respecto. Todos quieren que sus iglesias crezcan, pero la mayoría de la gente no tiene claro cómo y dónde empezar. Hay todo un ir y venir de expertos en la materia que prometen hacer crecer a la iglesia, distintos métodos de ministrar que, al igual que la ropa femenina, un día están de moda y al otro no. Vamos de una técnica novedosa a otra, esperando que, por fin, esta sí sea el secreto para el éxito. Incluso aquellos reverentes y fieles pastores que evitan las modas pasajeras e innovadoras se sienten confundidos, muy especialmente entre lo que la Biblia muestra que es el ministerio cristiano, y lo que éste ha llegado a ser en la tradición o denominación particular a la cual pertenecen. Todos somos esclavos de nuestras tradiciones y ellas influyen en nosotros más de lo que nos damos cuenta. No siempre el hecho de tener tradiciones y de practicarlas por largo tiempo significa que terminamos abrigando algún terrible error, pero, por lo general, nos desvían de concentrarnos en nuestra principal tarea y misión, que es la de hacer discípulos. Nos acostumbramos tanto a realizar las cosas de cierto modo, lo que al principio suele ser por buenas razones, que dejamos de lado y olvidamos los elementos importantes, siendo nosotros los perjudicados. Perdemos el equilibrio, y después nos preguntamos por qué andamos en círculos.